Noticias de última hora, preste mucha atención. Extranjeros que cometan delitos graves no podrán retornar al Ecuador en 20 años. La disposición está contenida en el proyecto de reformas al COIP que debatirá y aprobará la Asamblea Nacional el próximo jueves, 15 de febrero. A 20 años subirá la prohibición de retornar a territorio ecuatoriano para las personas extranjeras que hayan sido sancionadas con prisión por delitos que superan los 5 años de cárcel. Esa disposición es una de las 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que conocerá y debatirá la Asamblea Nacional el próximo jueves, 15 de febrero, cuyo objetivo principal es fijar penas más severas para delitos como sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, extorsión sexual, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, tenencia y porte no autorizado de armas, tráfico ilícito de armas de fuego, terrorismo, financiación de terrorismo y delincuencia organizada. En paralelo, el presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 29 de enero, dispuso al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que realice los procedimientos para la repatriación de los internos de nacionalidad extranjera con sentencia emitida en el Ecuador. La medida fue adoptada para reducir el hacinamiento en las cárceles del país. El informe para segundo debate del proyecto reforma el primer párrafo del artículo 61 del COIP, referente a la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, donde se dispone que proceden delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a 5 años. Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano por un lapso de 20 años. Actualmente, el COIP dispone una prohibición de retorno al Ecuador país por un lapso de 10 años, pero en la reforma se endurece la sanción y la incrementa con 10 años adicionales. La norma en vigencia además dispone que, si la persona extranjera expulsada regresa a territorio ecuatoriano antes de transcurrir el periodo establecido en la sentencia condenatoria, comete el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. No obstante, si la persona es sorprendida en la frontera, puerto o aeropuerto o, en general, cualquier otra entrada o ingreso al país, será expulsada directamente por la autoridad policial, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada. En ese mismo artículo se señala que no se dispondrá la expulsión en los casos en que la persona extranjera, con anterioridad a la fecha de la comisión de la infracción, haya contraído matrimonio, se le haya reconocido una unión de hecho con una persona ecuatoriana o tenga hijas o hijos ecuatorianos. De aprobarse la reforma al artículo 61 del COIP, estarán prohibidas de retornar al Ecuador por 20 años las personas extranjeras que hayan sido sentenciadas por delitos en los que la pena supera los 5 años. Y según el proyecto de reformas al COIP que debatirá la Asamblea Nacional el próximo 15 de febrero, se endurecerán las penas para los siguientes delitos y que superarán los 5 años de prisión: sicariato, secuestro, delincuencia organizada, secuestro extorsivo, extorsión, extorsión sexual, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, testaferrismo, tráfico ilícito de armas de fuego, terrorismo. En más noticias. La dinámica de la intervención recién empieza y puede tener un despunte, dice Víctor Herrera, comandante de Guayaquil, Durán y San Borondón. A más de un mes del estado de excepción a nivel nacional, en la zona 8 hay resultados positivos, según el jefe policial. El despliegue operativo se mantiene. En la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, la cifra de muertes violentas ha tenido una reducción considerable cada semana a partir del 8 de enero, cuando se decretó el estado de excepción con toque de queda. Sumado a este régimen, al día siguiente, el 9, se declaró conflicto armado interno a nivel nacional y con este nuevo escenario militares y policías, en operativos conjuntos, han ejecutado intervenciones en la vía pública, viviendas y en las cárceles, con el fin de debilitar a las bandas delictivas, 22 de ellas consideradas hoy por el gobierno como grupos terroristas. El primer fin de semana de febrero fueron capturadas en una finca de la vía a la costa 8 personas, entre ellas, alias Mocho y Comandante, 2 objetivos de alto valor de la Policía Nacional, quienes pertenecerían a la banda delictiva Los Choneros. En Guayaquil, Durán y San Borondón se aprehendió a 20 objetivos de intermedio valor entre el 8 de enero y 4 de febrero.
El general Víctor Herrera, comandante de policía de la Zona 8, considera positivos estos resultados. Dice que el objetivo es sostener esa tendencia a la baja de muertes violentas en esta fase de despliegue operacional que se ejecuta actualmente tanto en esta jurisdicción como en el resto del país. En más noticias. Lucio Gutiérrez propone cadena perpetua para peculado, asesinato, sicariato, narcotráfico, femicidio y violación. El proyecto será analizado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tras pasar el primer filtro que fue el Consejo de Administración Legislativa. La Asamblea Nacional discutirá un proyecto de ley para implementar la figura de la cadena perpetua para los delitos graves como el asesinato, sicariato, femicidio, narcotráfico, peculado, violación y desaparición forzada de personas. La propuesta del proyecto la presentó el legislador y exmandatario Lucio Gutiérrez, PSP, y pasó a conocimiento de la Comisión de Justicia, luego de la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa, CAL. El proyecto plantea varias reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. Básicamente, se plantea endurecer las penas y aplicar en el Ecuador la cadena perpetua en delitos de peculado, narcotráfico, sicariato, asesinato, femicidio, violación, violación a menores de 14 años, violación con resultado de muerte, desaparición forzada de personas, agravada en el caso de menores, ancianos, embarazadas y personas con discapacidad, torturas con resultado de muerte y sedición. La cadena perpetua es considerada como una pena privativa de libertad de carácter indefinido, es decir, implica la privación de libertad de por vida y se impone como condena ante un delito grave. El legislador nacional Lucio Gutiérrez mostró su satisfacción por la calificación de su propuesta, que permitirá sancionar con cadena perpetua a los políticos corruptos que se roben el dinero de los ecuatorianos, a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes y también para sancionar a los sicarios, a los violadores, a los que cometen crímenes de femicidio. La intención, según el asambleísta proponente, busca atacar la raíz del problema de la tragedia nacional porque la matriz, la madre de todos los males en el Ecuador definitivamente es la corrupción. Resaltó que actualmente con el apoyo de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ataca a la delincuencia y la narcodelincuencia, pero que la reforma busca cortar el origen de la delincuencia en nuestro país, porque también se pide que todos los presos deberán trabajar para pagar por la alimentación y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. La propuesta también contempla que tanto el juez como el delincuente tendrán un código para que el delincuente no sepa qué juez lo condena, y de esa forma también evitar las tentaciones a los jueces. El proyecto contiene 23 artículos reformatorios, una disposición derogatoria y una disposición final, y busca determinar en el COIP que las penas por los delitos serán la cadena perpetua, pena privativa de libertad, multa e inhabilitación, pérdidas de derechos de ciudadanía y reparación integral. Además, que la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 60 años y las multas serán acumulables hasta el triple de la máxima impuesta. En los casos sentenciados por asesinato, homicidio, femicidio, sicariato, violación, violación de menores indistintamente de su género, utilización de menores en el cometimiento de delitos graves, desaparición forzada de personas, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública. La pena será de cadena perpetua, no podrán acogerse a ninguno de los beneficios según la ley, además serán inhabilitados de forma absoluta sus derechos. Estos casos podrán acogerse al procedimiento abreviado si devuelven el producto del perjuicio económico ocasionado al país y la pena será máximo de 10 años. Seguimos luchando y porque seguimos en esta pelea contra el narcoterrorismo. Nosotros nos hemos caracterizado por hablar poco y por hacer bastante. Nos hemos caracterizado por callarle la boca a nuestros enemigos políticos. Nos hemos caracterizado también por ser, para los incrédulos, los que menos probabilidad tenían, pero aún así dejarlos a todos en la vergüenza y en el silencio. Hoy es un día más de lucha, pero es un día importante de agradecimiento en una de las provincias que más ha sufrido en el Ecuador, una de las provincias que más sangre se ha derramado, sangre de conocidos nuestros, de familiares nuestros, de ciudadanos
que nunca escogieron la violencia, que querían la paz y que querían vivir tranquilos. Nosotros volveremos a darle tranquilidad a cada uno de sus ciudadanos. Nosotros volveremos a darle paz, no solo a esta provincia, sino a todo el país. Ser un ejemplo para las futuras generaciones, asimismo como un ejemplo para la región. Un ejemplo de que las cosas se las puede hacer bien, de que gente íntegra, de que gente joven, con buenas intenciones, pero con fuerza, pueden cambiar el rumbo de un país, pueden cambiar la moral también de un país. Su trabajo se ve reflejado a la fecha aquí en este distrito de Babahoyo, con una reducción del 15% en homicidios intencionales en comparación con el año 2023. Hoy, señor presidente, se cumple un mes del decreto en donde este estado de conflicto armado interno, a lo cual hemos dado un fuerte y contundente golpe al terrorismo y a la delincuencia, ya que se ha permitido reducir el promedio diario de 27.8 muertes violentas que se registraban a nivel nacional antes de la declaratoria del estado de excepción a 10.7 en este mes que hemos intervenido conjuntamente con Fuerzas Armadas. Seguimos con las noticias. Leyes urgentes, la estrategia política de Daniel Noboa que puso a correr a la Asamblea Nacional. El mandatario envió 4 proyectos de leyes urgentes en menos de 3 meses de gobierno, se anuncian otros más. Que todos los meses enviaría proyectos de leyes económico urgentes a la Asamblea Nacional para presionarla y darle oficio fue lo que advirtió el ahora presidente Daniel Noboa en la campaña electoral de las elecciones anticipadas del 2023. Serán lindas leyes, difíciles de enredar, con articulados cortos, pero con temas muy específicos. ¿Fue uno de los errores de este gobierno, el de Guillermo Lasso? Que mandaba unos almanaques de proyectos de leyes con 270 y pico de artículos, sin unidad de materia, que eran un relajo. Y era muy difícil armar consenso sobre tantos temas en tan corto tiempo. Las leyes urgentes deben ser puntuales, así se va avanzando. Las más importantes son las de turismo, la de desarrollo energético, la de educación superior, la de seguridad, dijo Noboa en entrevista con El Universo días después de pasar a la segunda vuelta. Y así lo ha cumplido. En un poco más de 2 meses de gobierno, el mandatario ha enviado 4 proyectos de leyes urgentes, 2 de ellas al mismo tiempo. Y se anuncian más. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los proyectos urgentes deben tramitarse y votarse en un plazo de 30 días. El trámite ordinario puede tomar entre 6 y 8 meses. Noboa asumió el cargo el 23 de noviembre de 2023, y a los 4 días de estar en Carondelet envió el primer proyecto denominado de eficiencia económica y fue aprobado por el Parlamento a las 3 semanas, el 19 de diciembre de 2023. En este se crearon incentivos para las empresas que den empleos a los jóvenes y se modificó el régimen de zonas francas. Al día siguiente, el 20 de diciembre de 2023, Noboa remitió el segundo proyecto llamado Ley Orgánica de Competitividad Energética, por el cual se creó el Fondo de Eficiencia Energética para el financiamiento de distintas iniciativas, como campañas de ahorro energético, sistemas de gestión de energía, proyectos de sustitución de equipos, maquinarias y electrodomésticos. La norma fue aprobada también a las 3 semanas de enviada al Parlamento. La sesión de aprobación se registró el 10 de enero de 2024. La tercera iniciativa llegó a la Asamblea en la medianoche del 11 de enero pasado y se denominó Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. En ella se planteó el aumento del impuesto al valor agregado, IVA, del 12% al 15% para cubrir el costo del conflicto armado interno que el mandatario declaró en medio de un estado de excepción 2 días antes por el recrudecimiento de la violencia criminal en el país. A diferencia de las 2 anteriores, esta iniciativa tuvo reparos de los bloques legislativos, en especial del Movimiento Revolución Ciudadana, RC, y el Partido Social Cristiano, PSC, que plantearon otras alternativas como contribuciones especiales a las utilidades de la banca y de las empresas, y no se dio paso al IVA. Pero con un veto parcial, Noboa insistió en aumentar un punto de ese impuesto en forma permanente y hasta 2 más si lo requería la caja fiscal. Como no hubo los votos para el allanamiento ni la ratificación, la norma se aprobó el pasado 9 de febrero y se publicará en el registro oficial en 30 días contados desde la presentación del veto. Y como la Constitución permite al mandatario mandar varios proyectos de leyes urgentes cuando hay estados de excepción, Noboa entregó el 15 de enero siguiente la Ley Orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, que luego se rebautizó como Ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. En ella se hacen reformas a la Ley de Extinción de Dominio y a la de Contratación Pública.
El PSC también hizo reparos a esta norma que planteaba iniciar el proceso de extinción de dominio sin que haya una sentencia ejecutoriada por un delito de corrupción previo. El segundo y definitivo debate se realizó el pasado jueves, pero aún no se publica en el registro oficial. Una vez agotado el trámite de esta última, Noboa tenía previsto enviar el quinto proyecto que se refiere a la creación de incentivos para el sector del turismo, aunque no se conocen muchos detalles. Desde el Parlamento, la asambleísta de Construye Natalí Morillo señala que el envío sucesivo de las leyes urgentes es una buena estrategia política de Noboa. Recordemos que la asamblea anterior, dedicada a conspirar contra el Ejecutivo, lo hizo en gran medida porque tuvo todo el tiempo para hacerlo. Ahora, entre los intereses de la asamblea de aprobar leyes de su iniciativa y fiscalizar, debe trabajar sobre los proyectos de ley económica urgente que envía el presidente de la República mes a mes. Entre el 23 de noviembre de 2023 y el 15 de enero de 2024, envió 4 que le han metido a la Asamblea en un mayor ritmo. El martes 9, además, el presidente vetó, a las pocas horas, la reforma económica sobre impuestos. Esa velocidad no la había visto el país en mucho tiempo, expresa la legisladora. El analista político Juan Rivadeneira señala que el objetivo de esa estrategia es darle a la gente la percepción de que hay un mandatario que tiene sentido de urgencia sobre los temas que le preocupan. Quiere mostrar que es un mandatario joven, dinámico, que lo que quiere hacer es marcar distancia con administraciones anteriores que se tardaban mucho en tomar decisiones, opina. Rivadeneira agrega que, por su experiencia previa como asambleísta, Daniel Noboa ha mostrado entender cómo funcionan los procedimientos legislativos y la manera de aplicarlos. Por ejemplo, enviar varias iniciativas en los estados de excepción. Con todo esto, anota el analista, la Asamblea tiene el gran desafío de procesar estas leyes en tiempo récord, por lo que más adelante se juzgará si esa velocidad afectó su calidad por el escaso debate que hay. Se suele criticar que los legisladores se demoren en el trámite de las leyes, pero es porque el cambio de la legislación de un país es de gran importancia, reflexiona. Para la exlegisladora Ana Belén Cordero, Noboa está aprovechando la mayoría legislativa que tiene con correístas y socialcristianos antes de que empiece la carrera electoral, que podría romperla. El reloj le está haciendo tic-tac, porque recuerde que el Consejo Nacional Electoral, CNE, abre el periodo electoral para las elecciones presidenciales del 2025 y en mayo ya empiezan los procesos de democracia interna en los partidos políticos. Noboa tendría una tregua de 2 meses más para seguir enviando sus leyes, para que no lo boicoteen. Pero veo que la luna de miel está durando menos de lo esperado porque ya se nota fiscalización desde el correísmo, pidiendo comparecencias a los ministros, por ejemplo. Cordero señala que también la coyuntura ha abonado a favor de la estrategia de Noboa en el tema comunicacional, por ejemplo, con la toma de TS Televisión que derivó en la declaratoria de guerra interna y el pedido de recursos para financiarla. Pero a la larga podría caer en un abuso de las leyes económicas urgentes y eso afectará la calidad y la efectividad de lo que se apruebe. Seguimos con las noticias.